Bienvenidos, ¿cómo están todos a este nuevo seminario? Vamos a estudiar un seminario bien importante, bien interesante para todos ustedes. Lamento no haber hecho antes estos seminarios, pero Dios nos da una oportunidad a todos para poder nosotros hablar y entender muchas cosas importantes en la enseñanza de los niños y sobre todo hoy día vamos a aprender 10 razones por las cuales los niños y adolescentes se olvidan las historias de la Biblia o las lecciones que nosotros dictamos durante la semana. Así que ahora nosotros vamos a aprender cuáles son esas 10 razones por las cuales ellos se olvidan lo que nosotros les enseñamos. Así que esta es una lección real, clave, importante para que nosotros nos evaluemos. Parte del aprendizaje no solamente es enseñar a los niños, sino que también nosotros tenemos que evaluarnos sobre cuáles son nuestros métodos de enseñanza, nuestras técnicas, nuestras tácticas que nosotros pues, enseñamos y tenemos que evaluarnos. Entonces vamos a hablar hoy día sobre 10 razones por las cuales los niños no recuerdan las historias que les enseñamos la semana pasada, ¿verdad? Por cuáles son las historias, las diferentes temas que tocamos, las especialidades. De un sábado a otro sábado, de una clase a otra, el niño no recuerda nada y entonces a veces tenemos que evaluar cuáles son esas razones. Para tomar en cuenta, tenemos que tomar en cuenta esta parte, dice, ¿sabía usted que si usted hizo las siguientes cosas este fin de semana en la iglesia, los niños ya se habrán olvidado el 90% de lo que hemos enseñado? Y vas a ver 10 cosas o 10 razones por las cuales tú hiciste eso o no lo hiciste, y entonces vas a descubrir que realmente el niño las ha olvidado completamente. Es por eso que este tema, más que todo, vamos a tomarlo en cuenta para poderlo nosotros entender. Posiblemente usted no ha permitido que los niños hablen. Tú estuviste relatando la historia, la otra maestra relató otra historia, el otro maestro hizo el craft, pero los niños no hablaron. Los niños no usaron sus palabras. Cuando los niños no aprenden cuando ellos están en conferencias. Las conferencias son para las personas adultas, pero los niños y adolescentes no están acostumbrados su atención tan amplia para una conferencia que pasa de una hora. Pero tú tienes que reconocer que cuando el niño habla, interactúa, se hace una dramatización, participa, se relaciona, hay un canto y se relaciona con el mensaje, con su realidad, entonces aprende. Es mejor que el niño hable, exprese sus emociones, lo que comprende, lo que hable, y eso es mejor que cuando una persona habla y habla y habla y ellos solo se escuchan. Cuando algo realmente los ha llevado lejos, porque la imaginación del niño, cuando algo lo aburre, el niño comienza a pensar en tantas cosas. Así que tristemente el niño, si tú estás hablando, viene el otro maestro y habla, y habla, y habla, y habla, y él solo escucha como tú lo estás haciendo porque no estás interactuando, no estás expresando tu opinión, no se relaciona quizás con tu realidad en la lección, entonces el niño no aprende. Si solo el líder o maestro habla y habla sin la participación del alumno, es seguro que el alumno va a olvidar el 90% de lo que tú le enseñaste. Y eso es real. Recuerdo yo en una clase, en la época de Navidad, la maestra que llevó un material para hacer una estrellita de Belén. Entonces los niños de la clase de infantes iban a hacer su estrellita de Belén. Yo estaba ahí porque estaba enseñando a uno de mis sobrinitos y entonces ella estaba tratando, estaban cortando, haciendo, pero ella no contó la historia
y la estrella tampoco le salió porque parece que no había practicado y contaba y luego contaba la historia y contaba la historia y contaba la historia. Y bueno, se pasó la hora de la clase, a la hora del sermón estuvieron allí, luego fuimos a almorzar en la misma iglesia y mi sobrinito se sentó con el pastor y le preguntó, Carlitos, ¿qué aprendiste? Y él dijo, ni idea, no me acuerdo, ¿no? Porque aunque la maestra había hablado y había hecho una actividad que no le salió, el niño completamente no recordaba nada. Y eso sucede, ¿verdad? El niño se olvidó completamente de las cosas que nosotros tratamos, porque solamente escucha y no tiene ninguna participación activa. El alumno, tanto el adolescente, el niño, tiene que introducirse dentro de la lección. No solamente tiene que escuchar que el maestro hable y hable y hable. Nosotros tenemos que hacer preguntas, hacer que el niño se intervenga dentro de la historia o dentro del tema, para que así no sea algo teórico solamente. Porque si solamente habla el líder, simplemente no va a poder lograr las metas. Entonces quizás usted solamente habló y los niños mudos. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no tenemos niños predicadores? ¿Por qué no tenemos niños predicadores el día de hoy? Porque los tenemos mudos, mudos en cuna, mudo en infantes, mudo en primarios y cuando están en las clases los menores que tienen 12, 13 años, queremos que ellos prediquen, pero los tuviste mudos. Los tienes mudos en aventureros, mudos en castorcitos, y cuando llegan a los conquistadores quieren que prediquen. ¿Por qué razón tenemos tan pocos niños predicadores? Es porque no hacemos que los niños hablen. Muchas cosas hemos desaparecido. Las poesías, los poemas, los cuestionarios, eso ha desaparecido, pero necesitamos hacer que los niños piensen y hablen. Quizás también usted no ha usado las ayudas visuales. Si solamente hablaste, si algunas personas dicen, no, las figuras no se usan, las ilustraciones, eso fue la década de los 80, de los 70, pero Elena de White nos recomienda que debemos usar figuras, ilustraciones, Satanás las usa. Si tú ves las películas, los videos, juegos, infinidad de actividades tú puedes ver y tú te vas a dar cuenta que el diablo usa las actividades, las ayudas visuales. Pero a veces hay personas que dicen, no, no hay que hacerlas. Necesitamos ayudas visuales. La mitad del cerebro está dedicado a la función visual. El 65% de los niños aprenden a través de las ayudas visuales. Una imagen realmente vale más que 1000 palabras. Por lo tanto, acuérdate que tienes que usar ilustraciones, figuras, láminas, franelógrafo, lo que tú creas que es conveniente para ti hacerlo, tú tienes que utilizarlo. ¿Por qué tienes que utilizarlo? Porque realmente es de gran importancia llevar las ilustraciones, porque los niños necesitan ayudas visuales. Y si alguien te dice que no, que eso ya pasó de moda, pues Satanás usa grandes ayudas visuales. Las grandes películas, las grandes telenovelas, las grandes videojuegos tienen unos fascinantes ilustraciones muy bien elaboradas, preparadas, y entonces nosotros podemos realmente usarlas, las ayudas visuales. Hay niños que lo necesitan y eso motiva el interés y la atención. Si tú solamente hablaste y no usaste ninguna figura o no llevaste algún material, un pan, un pescado o alguna ilustración para algún tema, entonces estás a los niños olvidados, porque no harán nada que les haga recordar la historia. O a lo mejor tú has intentado enseñar muchísimas cosas, demasiadas cosas, ¿no? Has intentado demasiado, a lo mejor
el niño se olvida porque tú has intentado meterle demasiada información en la cabeza. Si se trata de enseñarle 5 verdades en lugar de una, es probable que no recuerde a ninguno de ellos. Menos es más. Si tú vas a enseñar alguna profecía, tú tienes que ir con paciencia, ¿no es cierto? A veces me asusto cuando veo maestras y maestros, incluyendo en el Club de Aventureros y Conquistadores, que quieren enseñar la historia de José en una hora. Imposible. Un niño, un adolescente, es imposible estudiar en una hora toda la vida de José. También es imposible que un niño, un adolescente aprenda los discípulos o los personajes de fundadores de la iglesia. Quieren estudiar Guillermo Miller, Elena de White, Jaime White, quieren Urias Smith, quieren ellos aprenderlo todo en una hora o en 2 horas. Entonces es imposible darle tanta información al niño que el niño va a ser imposible para ellos, realmente imposible para ellos adquirir la información, que es demasiada información para un sábado. Y a veces cuentan en 10, 15 minutos toda la historia de José. Es como si tú quisieras comer un pavo en una hora. Imposible, tú necesitas tiempo para asimilar la información. Puede ser que el niño no recuerde las historias que tú le contaste porque has intentado enseñar, darle demasiada información. Tú has intentado enseñarle demasiada información. Entonces necesitamos darnos cuenta de eso. Has intentado darle demasiada información, has intentado darle demasiados detalles, demasiado. Entonces tú tienes que entender que tienes que ir paso a paso. Tú tienes 52 sábados en el año, 52 viernes de noche que tú puedes tenerlo, y entonces tú tienes que ir paso a paso. Entonces tú tienes que planificar lo que vas a enseñar de cuanto es menos a más. Tienes que ir paso a paso. La información tiene que ser recibida paso a paso. Es como el año bíblico. El año bíblico, el niño si lee 3 o 4 capítulos diarios, puede leerse toda la Biblia. Pero un niño necesitaría 36 horas para leerse toda la Biblia y puede ser que la lea, pero la información es mucha. Él necesita tiempo y dedicación. ¿Por qué muchas veces los niños no recuerdan las historias? Es cuando se ha dado demasiada información y el niño no la ha podido asimilar. Otra forma por cual el niño se olvida es porque no se usan los estilos de aprendizaje. Los niños y adolescentes de hoy son diferentes. Aprenden de diferentes formas. Tú no puedes usar uno o dos estilos de aprendizaje actuales. Tú necesitas modernizarte, comprender que el niño de hoy aprende diferente. Nosotros tenemos como líderes una competencia en la televisión, tú tienes el internet, tú tienes las películas, porque Satanás tiene sus instructores, que son los cantantes, los actores, las actrices, dibujantes, tenemos las personas, los escritores, los que hacen las narraciones, y esas personas tienen un mejor presupuesto que nosotros. Nosotros tenemos que lidiar a veces con los gastos de los niños, ¿verdad? Pero el maestro tiene que utilizar, el maestro adventista, el líder adventista tiene que utilizar los estilos de aprendizaje modernos. Tenemos que actualizarnos. No podemos limitarnos solamente a la narración. Es muy frecuente que el maestro cuente la historia y es verdad, contar la historia es necesaria, sí, es necesaria, pero no es el único método que tú puedes utilizar. El niño necesita aprender la parábola del tesoro escondido, pero necesita también saber qué esa historia tiene para su vida.
Hoy día los niños no ven gigantes como David vio a Goliat. Hoy día los niños no ven la multiplicación de los panes y peces, a menos que sus padres le cuenten la que Dios multiplicó el dinero en casa. Hoy día los niños no ven leprosos. Hoy día los niños no ven personas ciegas, pero estamos viviendo en una pandemia. Estamos viviendo en el coronavirus. Entonces es cuando tú tienes que utilizar los diferentes estilos de aprendizaje para que el niño capte el mensaje, porque los niños aprenden diferentes. Cuando crecí en la iglesia es muy diferente a los niños de ahora, ¿verdad? Entonces el maestro tiene que utilizar los 4 estilos de aprendizaje, que podemos decirlo que son 4 preguntas para ellos. ¿Por qué debo aprender esto? Si estoy hablando del hijo pródigo, tenemos que responder y ellos tienen que saber la respuesta. ¿Por qué tengo que aprender esta historia? Esto pasó hace 2000 años. Hace 2000 años pasó este milagro. Hace 3000, 4000 años hubo un diluvio. ¿Por qué tengo que aprender esto? Ahora, esas son para los niños que realmente quieren saber por qué tienen que aprender. Ahora la otra pregunta es, ¿qué necesito yo aprender de esto? Esto sucedió hace 3000 años. Como te digo, los niños no ven gigantes, no ven leprosos, no ven ciegos, pero ellos ven autistas, ven niños con síndrome de Down, ven personas con cáncer, ven personas que están sufriendo el coronavirus. Entonces, esta historia, qué necesito yo aprender? Porque aunque yo no veo gigantes, ¿qué es lo que yo debo aprender hoy día? Quizás hoy día no hay un gigante, pero hay el coronavirus, puede ser un gran gigante que tenemos que vencerlo con la fe y siguiendo las reglas de salud. Hoy día tenemos el bullying, que es un gigante, y lo tengo que vencer con el poder de Cristo, usando la sabiduría. Entonces, el niño necesita descubrir esa historia del pasado, qué mensaje tiene hoy. Ahora, la tercera es cómo puede esto funcionar en mi vida. O sea, genial, ok, tengo que ser como Jesús, pero ¿cómo esto va a funcionar en mi vida? ¿No es cierto? Los niños no tuvieron una experiencia como la de Pablo, que se cayó en la mitad del camino. ¿Cómo esto me va a funcionar a mí en mi vida hoy día? Hoy día hay la tecnología, hoy día hay cámaras, pero ¿cómo esto va a funcionar en mi vida? ¿Verdad? ¿Qué puedo y luego qué puedo hacer yo para compartir esta idea o mensaje con nuestras personas? ¿Qué voy a ganar yo al aprender esta historia? O sea, estos son los 4 estilos de aprendizaje que la Iglesia Adventista usa en la escuela sabática y tenemos que usar en aventureros y conquistadores. ¿Por qué tengo que aprender esto? ¿Qué necesito yo aprender? Porque esta historia fue en el pasado. ¿Cómo puede esto funcionar en mi vida? Yo no veo un diluvio, pero tú ves que Jesús viene pronto. Tú ves las señales de Jesús, el coronavirus es una señal. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con el mensaje que aprendí para mi vida? ¿Cómo me va a servir y cómo puedo compartir con otras personas? Ahora, el maestro tiene que usar los 4 estilos de aprendizaje, porque hay diferentes niños que tienen diferentes formas de aprender. Y no solamente eso, también es que la parte de la enseñanza es motivar al niño a compartir lo que aprende. Quizás tú solamente usas el narrativo, que es el más fácil, que es contar la historia, sí, que David, Goliat, cogió las 5 piedritas, le lanzó y lo mató al gigante. Genial, bello, 100 puntos. Pero, ¿qué tengo que aprender de esto? De esta historia. ¿Qué necesito yo aprender? Yo no veo gigantes así como lo vio David. ¿Cómo puede esto funcionar en mi vida? O sea, ¿qué es lo que cómo yo tengo que vencer un gigante en mi vida, que puede ser el odio, el orgullo, las cosas del mundo, las tentaciones? ¿Y qué puedo hacer yo con esta historia para compartirla? Si tú no usas los métodos los estilos de aprendizaje, es seguro que el niño no va a recordar nada. Entonces, eso es muy importante que tenemos que considerar. Quizás no estamos usando la capacidad de atención. Usted como maestro no usa la herramienta de la atención que tiene frente a sus alumnos cuando se presenta la lección. Usted tiene que empezar con una pregunta interesante
preguntándole, estudiaron la historia de un niño que venció un gigante. Luego tú tienes que hacer definiciones, qué es un gigante, qué es una piedra, qué es una parábola. Luego ejemplos reales. Hoy tú tienes que captar la atención del niño. Hacer al niño olvidar en la hora de la escuela sabática, en la hora de aventureros y conquistadores, hacerlo olvidar la influencia que tiene el mundo. Porque puede ser que tú y nosotros lo vemos cuando un niño está en la iglesia, está en la predicación y está jugando con el celular, con Mario Bros. Entonces el niño, aunque está el niño presente en la iglesia, su mente está a miles de kilómetros y está en su casa, con juguetes que no lo acercan a Jesús. Entonces tú tienes que honrar tu capacidad de hacerlo atender al niño a través de ejemplos reales, de definiciones, encaminar los objetivos, porque cada lección de escuela sabática de aventureros y conquistadores tienen objetivos que tienen que cumplirse. Al final de la clase el niño será capaz de reconocer que es Dios, hacer 10 nudos, definir qué es mayordomía y así infinidad de objetivos. Y tienes que lograr esos objetivos a través de la atención que tú tienes que lograr. Un líder que es usado por Jesús, cuando el niño está en la escuela sabática, en Aventureros y Conquistadores, lo eleva al cielo, lo hace olvidar todo lo que el mundo está pasando a su alrededor. Entonces necesitamos encaminar los objetivos, pero también el maestro, si el tema es de hablar de la oración, no puede pasarse al tema de las ofrendas o de la asistencia a la iglesia, porque el niño no se va a perder entre tantos cuando el tema debe exclusivamente tocar el tema de la oración. No puedes abrir a otros caminos o otros temas, aunque es importante, más vale enseñar lo planificado, a menos que sea una pregunta que te haga el niño. Porque hay personas que a veces empiezan con la historia, hay predicadores que tú los observas, que empiezan con Noé y terminan, pasan por Juan el Bautista, pasan por Timoteo y al final se van a Guillermo Miller. Y entonces la gente lo empezó con Noé y termina con otro tema que no es preciso. Uno tiene que entender que los niños tienen ciertos minutos que ellos van a poder comprender. En el caso de cuna son 2 a 3 minutos, en el clase de infantes son 8 minutos, en primarios son 20 minutos a 25 y en los juniors son casi 50 minutos. Esa es su atención. Tú tienes que captar la atención y mantener esa atención de acuerdo al tema que estás presentando. Tienes que dominar el tema, tienes que presentar ejemplos reales, hacer definiciones, qué es pecado, quién es Jesús, qué es el Espíritu Santo. Y a la vez tienes que encaminarte en base a los objetivos que tiene la clase. Nosotros estamos trabajando con el material de la Iglesia Adventista y es un material que tiene orden, tiene objetivos y metas que se tiene que cumplir al final de la clase, ¿verdad? Y eso es importante porque a veces nosotros, como te digo, a veces empezamos con una historia y terminamos con otra, y entonces el niño no va a poder aprender la historia que tú le enseñaste. Otro punto importante es que quizás no se ha utilizado algo que verán esta semana como un ejemplo o una lección objetiva. Se ha perdido una gran oportunidad para enseñarles de lo que enseñó, ¿no? Por ejemplo, tú puedes utilizar un ejemplo que el niño vea. Si tú vas a hablar de los 10 mandamientos, tú puedes decir el semáforo. Es como los 10 mandamientos que hay que tú tienes que obedecer, o las señales de las calles. Entonces tú a eso el niño cada vez que vea un semáforo se va a recordar. Si tú hablas de la Biblia, compáralo con un pan y cada vez que el niño ve en la semana el pan se va a acordar de que la Biblia es como el pan, que necesita alimentarse, o la leche, ¿no es cierto? O sea, cada vez que tú toques un tema, trata de tocar cosas que el niño en la semana pueda ver y entonces él cada vez que lo vea se va a recordar. Acuérdate que no estamos viviendo
en Jerusalén, donde uno le puede decir, este es Belén, este es Nazaret, este es Jerusalén, aquí está el templo, no. Entonces el niño durante la semana, cada vez que ve un pescado, si tú hablas de la multiplicación de los panes y peces, el niño va a recordar la historia y es importante eso, el adolescente también. Entonces cada vez que ustedes tienen que usar mucho la creatividad, somos líderes y maestros y necesitamos ser creativos. Entonces es importante que usemos los materiales, algo que cuando el niño lo vea pueda recordar. Un pastor siempre predicaba acerca de la lluvia de bendiciones y él llevaba un paraguas. Y entonces él abría el paraguas en su sermón cuando él hablaba acerca de las bendiciones, que era como una lluvia. Y cada vez que alguien recordaba o en la semana usaba un paraguas, recordaba acerca de las bendiciones de Dios. Entonces tenemos que ser creativos, tenemos que a veces usar objetos que el niño en la semana lo pueda ver y entonces el niño va a recordar el mensaje que tú le enseñaste. Pero quizás no usaste la creatividad. Entonces tenemos que usar la creatividad. El niño no puede estar pinte, pinta José, pinta Daniel, pinta, no. El niño tiene que hacer otras actividades y cada vez que el niño observe alguna actividad, observe algún objeto en la calle, recuerde el mensaje que tú le diste. Y como te digo, si tú enseñas los 10 mandamientos, tú puedes enseñar las señales, el semáforo, entre otras actividades que tú puedes utilizar. Pero uno tiene que ser muy creativo tratando de ver el tema de esa semana, relacionándolo con alguna actividad. Quizás tú no le mostraste cómo aplicarlo a su vida y lo desafiaste a vivirlo. Como te he dicho, muchas veces nos limitamos solamente a narrar una historia. Hace algunos años atrás se pensaba que el niño y el adolescente que más sabía las historias de la Biblia era una persona más cristiana, era una persona que no iba a dejar la iglesia al crecer. Pero, como te digo, las historias de la Biblia fueron escritas hace más de 2000, 3000, 4000 años y entonces el niño no sabe, no ha descubierto qué esa historia tiene para él, qué mensaje tiene para su vida, qué le puede enseñar la historia del diluvio, qué le puede enseñar la historia de Abraham, qué le puede enseñar la historia de Lot o la historia de la reina Esther o Daniel. Entonces a veces los niños adquieren mucho conocimiento bíblico, que es bueno, es importante conocer la historia, pero nunca aprendieron el mensaje. Y a veces nosotros con tristeza vemos que cuando están entre los 15 y 16 años, se gradúan de la escuela secundaria y también de la iglesia y nunca regresan más. ¿Qué pasó? Si nosotros le enseñamos y fuimos a campamentos donde las decoraciones, los temas o seminarios eran de acuerdo a un tema y al final los niños se fueron. ¿Por qué? Porque quizás sabían esas historias, como se saben los cuentos, de Aladino, de la Sirenita, de la Bella y la Bestia, pero quedó así como un cuento, como un final feliz, pero nunca descubrieron el mensaje. Si tú no enseñas más allá de los hechos y les muestras cómo aplicarlo a su vida, esta semana no le va a producir un cambio, ¿no? Cuando tú educas, produces un cambio. Elena de White dice que cuando uno va a la iglesia, porque nosotros creemos en Elena de White como profetisa de Dios, entonces ella dice, cuando tú vas a la iglesia, tú tienes que, el sermón que el pastor predica, tienes que tomarle un mensaje para tu vida. De lo contrario, si no adquieres ese mensaje, si no encuentras ese mensaje, lo mejor es que te hubieras quedado en tu casa. Y así mismo con los niños. Si tú no le muestras al niño el mensaje que tiene la lección, la historia, el sermón, la actividad, las especialidades, entonces el niño no le va a producir un cambio. El niño tiene que salir diferente de cómo llegó. Si el niño llega a las 10 o a las 2 al club, a la escuela sabática,
A la hora que termina tiene que salir un niño diferente porque adquiere una información nueva, una información que él va a aplicar a su vida. Muchas veces le decimos a los niños, tú tienes que ser como Jesús. Pero ¿cómo? Nunca le dices el cómo o el por qué o cómo él va a poder seguir los pasos para la santificación. Entonces tú tienes que tener un tiempo y mostrarle que esa historia del pasado hubieron personajes que tuvieron características positivas, que tuvieron características negativas, y tú tienes que saber a quién vas a imitar y por qué, o qué harías tú en su lugar. Entonces mostrarle que lo que pasó en el pasado con estas personas también te puede pasar a ti también, ¿no? Es importante, una información sin aplicación no da lugar a un cambio en la vida. Si no, va a ser como la mamá que junta las recetas de comida vegetariana y nunca las usa. Toda información tiene que tener una aplicación, tiene que usarse. De lo contrario, si no se usa esa información, si no se aplica a la vida, entonces no va a haber un cambio. Por eso necesitamos que los niños diariamente, los adolescentes, tengan cambios porque ellos van a tener una experiencia con Jesús. Entonces tu lección tiene que ser aplicable a la vida, desafiar a vivirlos, porque somos llamados a ser diferentes. Comemos diferente, nos vestimos diferente, hablamos diferente, predicamos diferente, guardamos el sábado como un día diferente. Nosotros también amonestamos diferente, amamos diferente, eh, sabemos decir no en una forma diferente, pero porque nosotros somos llamados a ser diferentes, como lo fue Juan el Bautista, ¿no? Y tenemos que, algo importante, dar información, pero con aplicaciones. Entonces el niño va a lograr un cambio. Acuérdate que el niño y el adolescente que llegan a la hora de la escuela sabática, a la hora de aventureros, a la hora de conquistadores, tiene que salir una persona diferente. Y eso es a través de la información y la aplicación que el niño tiene que hacer a su vida. Quizás tú no involucras todos tus sentidos, ¿verdad? Si solamente te dedicas a escuchar y a ver, perdiste los otros sentidos. Uno tiene que tocar, uno tiene que a veces llevar comida, claro, con cierto cuidado porque hay niños alérgicos y con el permiso de los padres, porque algunos papás son muy cuidadosos en cuidar la hora de la comida. Pero si tú, por ejemplo, tienes que usar los sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, el escuchar y el ver, pero tú a veces tienes que llevar algunos alimentos quizás para que el niño pruebe. Por ejemplo, tú puedes llevar pan de pita y peces cuando es la multiplicación de los panes y peces. Si vas a hablar de la tentación, llevar frutas para que ellos coman. O quizás si vas a hablar sobre el agua convertida en vino, tú puedes llevar agua y un vino para que ellos vean la diferencia. Pero esas cosas, esos materiales, esas cosas que tú utilizas, ayudan a las personas realmente a usar sus sentidos, ¿verdad? Quizás hables de un ciego, ponerles vendas, para que ellos sepan lo que es un ciego, ¿no? Si solo te dedicas sus oídos y los ojos solamente a narrar y usar figuras, te perdiste otros sentidos claves que ayudan a mover la verdad en la memoria a largo plazo. El tacto, el olfato y el gusto de ayudar a los niños a recordar. Porque cada vez que el niño coma un pedazo de pan de pita, él va a recordar la multiplicación de los panes. Si prueba pescado, él va a probar la multiplicación de los, eh, de los, de los panes y peces, ¿no? Si tú compras una carne codorniz y la llevas guisada, ellos van a recordar la rebelión de Moisés en el desierto. O sea, todo es usar tacto. El niño puede probar pan, agua, puede probar miel. Recordando, si hay niños alérgicos, no puedes utilizar estos materiales, pero tú tratas de usar los sentidos, que es importante. Quizás tú no comprometes tus emociones. Los maestros de líderes y líderes de los niños y los adolescentes tienen que expresar sus sentimientos.
Tenemos que ser personas felices cuando mostramos a Jesús. Tenemos que ser personas realmente de fe, personas que hayan tenido una experiencia con Dios. No necesitas tener un cáncer y que Dios te levante para tú ser un maestro. Como Dios te ha cuidado, tú tienes que contar tus experiencias, las respuestas de Dios a tus oraciones. A veces dice sí, a veces dice no, a veces espera un poco. Entonces lo que tú tienes que lograr es que los niños observen tus emociones. Tú tuviste una experiencia con Dios cuando te bautizaste, Dios respondió tus oraciones, pero no lo hagas en base al yo. Siempre úsalo como un ejemplo en el parte de tus actividades. Uno necesita usar las emociones, que es un pegamento de aprendizaje. La gente se emociona. Si no has creado experiencias que les ayudan a sentir la tensión de la verdad, entonces se habrá perdido una oportunidad de oro. Si tú no cuentas, si tú hablas de Dios como tu padre, tú tienes que decirle a ellos cómo tú sientes a Dios. Si tú has tenido alguna necesidad y Dios ha contestado tus oraciones, tú necesitas contar esa historia. Las historias, o si conoces la historia de otra persona, tú puedes utilizar, tú puedes llorar cuando Jesús muere, cuando Jesús es clavado. Llorar no es malo, llorar es parte. Jesús lloró y la gente, y fue escrito, y Juan que lo vio lo escribió. Así que uno puede llorar, reír, saltar, estar tristes, tener miedo. A veces en esta pandemia los niños tienen miedo. Entonces es cuando tú tienes que mostrarles que no es malo tener miedo, pero tenemos que confiar en que Dios nos va a proteger a sus hijos. ¿No es cierto? Y eso es bien importante. Tú tienes que comprometer tus emociones y entender al niño. En esta pandemia que estamos del coronavirus, los niños tienen miedo y no es malo tener miedo. Es necesario con la ayuda de Jesús ser más fuerte que el miedo, ¿no? Pero no, yo tengo una amiga que crecimos en la iglesia y su mamá se murió. Y ella, en el velorio, una hermana le dijo, tú no puedes llorar, porque si lloras vas a dar un mal testimonio de que no confías en Dios, y ella no pudo llorar. Ella se fue de la iglesia porque tenía ese rencor. Ella sentía que su madre había muerto, pero una hermana le dijo, no puedes llorar, tienes que confiar en las promesas de Dios. Pero no había muerto un gato, había muerto su mamá. Y por un tiempo ella estuvo pensando hasta que alguien le dijo que sí, uno puede usar sus emociones. Estar tristes porque estamos tristes, o estamos muy contentos, pero aún en la tristeza, Dios está siempre contigo. Aún porque mientras vivamos en este mundo, tenemos que comprender que la muerte, el dolor, la enfermedad, la tragedia, los huracanes, el coronavirus puede tocar tu puerta. Pero cualquier sea tu emoción, tú tienes que expresarlas. Niños, hoy día me siento triste. Vamos a orar porque necesitamos confiar en Dios. Entonces tú le muestras realmente cómo eres. Eres una persona con sentimientos. Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús fue tentado y Jesús expresó sus emociones. Él lloró, clamó, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como juntan los pollitos, la gallina junto a sus polluelos? Y eso era que Jesús se mostraba sus emociones. Los cristianos no solamente debemos estar felices, podemos estar preocupados, pero confiando en que Dios es más importante que los problemas. Uno tiene que comprometer siempre sus emociones. También, por último, quizás tú no has usado la repetición. Solo lo dijiste una vez, hace 12 sábados, en Aventureros, en Conquistadores y en la escuela sabática. Tú tienes que repetir porque los niños no adquieren la información en un momento. Unos sí, otros no. Entonces tú tienes que repetir las definiciones, qué es orar, por qué oramos, cómo se ora, cuál es la importancia de orar. Entonces tú tienes que repetir siempre porque acuérdate que los niños van adquiriendo información. Y si ves, tienes alumnos nuevos, entonces ellos necesitan repetición, hay que enseñarles las rutinas, las actividades para que ellos se sientan parte de la iglesia. Dice, si lo has repetido 6 veces o más, la tasa de retención será del 90%
Y la repetición de verdad es la clave para el aprendizaje. Tú tienes que repetir de diferentes formas. Dios es amor, Dios es nuestro Padre, nos ama, Dios es misericordioso, pero tienes que utilizar siempre la repetición, definiciones de actividades porque es bien importante la repetición. La semana pasada aprendimos esto, esta semana aprendemos lo otro, y eso ayuda al niño. No es tan solo darle al niño un versículo, apréndetelo y repítelo delante de la iglesia. No, el niño necesita comprender cuál es el significado de ese versículo que él va a repetir, porque si alguien le pregunta, él tiene que estar seguro de lo que aprendió. Entonces, esas son 10 razones por las cuales los niños hoy día no saben las historias que le enseñamos la semana pasada. No usamos la repetición, terminamos con una historia, empezamos con otra, pero no hablamos de la historia de la semana pasada. Quizás no te has comprometido tus emociones, eres frío, calculador, eres una persona que no expresa sus sentimientos, estás triste, no quieres contar tus problemas. Es bueno mostrar sus emociones. Tienes que involucrar los sentidos porque los niños aprenden en diferentes formas. Tú no solamente con oído y ver, ellos necesitan tocar, probar, porque es parte de su crecimiento y de su aprendizaje. Tienes que aplicarlo a la vida real y desafiarlo, ¿no es cierto? Y desafiarlo, ¿no es cierto? Aplicarlos a la vida real, ¿verdad? Esa historia del pasado, cómo ellos pueden aplicarlo a su vida. Quizás tienes que utilizar cosas que ellos van a ver en la semana. Si has hablado de la Biblia, habla del pan, que la Biblia es como la leche, o hablar de la multiplicación de los panes y peces. Y cada vez que el niño vea un pan, se va a acordar de la Biblia, o se va a acordar de algún milagro que Jesús hizo, una moneda, diferentes actividades que tú puedes utilizar. También tienes que recordar que tienes que captar la atención del niño. Y si hablas de un tema, haz las definiciones, ejemplos reales, actividades, pero si empiezas con un tema como por ejemplo la obediencia, no te vayas a la segunda avenida porque toques el tema de la segunda avenida, el milenio, entonces el niño es mucha información. También tienes que utilizar los sentidos de aprendizaje, porque como te digo, nosotros es más fácil, aún para mí, solamente relatar la historia de David y Goliat o de Daniel en el foso de los leones, pero no hemos usado, no, el niño no adquiere una nueva información que le produzca un cambio. El niño en cualquier historia tiene que saber por qué tiene que aprender esto, qué necesita aprender de esa historia, cómo esa historia o tema va a funcionar en su vida y qué pueden hacer ellos ahora que conocen esa historia y el significado, cómo pueden ayudar a otras personas a conocerla. Tienes que tener paciencia, no puedes en un sábado contar toda la historia de José porque el niño es mucha información. Necesitas tener paciencia y tacto para poderlo hacerlo. Tienes que usar ayudas visuales. Hay personas que en la iglesia y hay personas que dan seminarios que dicen que no, pero es necesario. Jesús lo usó, ¿verdad? Y recuerda que Satanás hoy día utiliza a escritores, dibujantes, filmadores, para enseñar sus mensajes a través de figuras e ilustraciones en las películas, en las canciones y en los videojuegos, entre otras actividades que ellos pueden realizar. Necesitamos hacer ayudas visuales. Para de estar hablando, hable y 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 el niño no tenga ninguna participación dentro de la clase. Los niños necesitan expresar sus emociones, sus opiniones. Pueden estar errados, tú los puedes llevar a una opinión correcta, pero necesitamos utilizar, el niño necesita interactuar dentro de la lección. Entonces, hemos visto las 10 razones por las cuales nuestros niños y adolescentes se olvidan de la iglesia, se olvidan de las historias que nosotros les enseñamos en la clase pasada. Así que, ¿cuál es la respuesta que tú tendrías? ¿Estás siguiendo las 10 reglas? ¿O alguna no estás obedeciendo? Porque tú necesitas quizás un entrenamiento para utilizar
las herramientas, los crafts, las actividades, las metas, tienes que necesitar un tiempo para prepararlo. Así que, ¿cuál sería tu respuesta? Basta con incorporar las cosas que te perdiste y ver a los niños recordar las cosas que les ha enseñado para toda la vida. Acuérdate que en la iglesia adventista, cuando damos un mensaje, produce un cambio. Si de lo contrario, si la persona no adquiere una nueva idea, un nuevo concepto de cómo estar cerca de Jesús, de cómo ser un mejor cristiano, tenemos que ir paso a paso con ellos. Si el niño no adquiere, lo mejor es que se hubiera quedado en su casa. Porque si no va a haber un cambio, si el niño no va a aprender definiciones, un nuevo canto, una nueva historia, si el niño no va a aprender, mejor déjalo en su casa. Porque para venir y no cumplir las funciones y no que produzca un cambio, entonces estamos cometiendo un error. Acuérdate que el niño tiene que salir diferente. Si llega a la escuela sabática, aventureros y conquistadores, tiene que salir diferente con una nueva información, con algo que aplique a su vida, que responda a sus preguntas y que sea leal a Dios y a lo que la Biblia dice. Porque de lo contrario, si nosotros no producimos un cambio, entonces el niño se va a olvidar. Trata de utilizar siempre ilustraciones, figuras que ellos necesitan, actividades, animales, cualquier cosa, que el niño cuando lo vea trate de recordar el mensaje de la lección de esta semana. Llegamos, estamos muy contentos. Esta es una parte muy interesante para ustedes porque nos ayuda realmente a no cometer errores. Acuérdate que la Biblia dice en Josué que cuando Josué murió y murieron los ancianos, creció una nueva generación de israelitas que no sabían de Dios, que no recordaban. ¿Por qué? Porque no les enseñaron a adorar a Dios. No les enseñaron las historias, no hubo quien contara sus experiencias. Entonces es necesario que tú te actives, ¿no es cierto? Estamos en la época en la epidemia del coronavirus. Tú puedes realmente utilizar realmente tu fuerza, tu talento, tus habilidades, tu creatividad en hacer lecciones apropiadas para ellos. Recuerda, no es malo llorar, no es malo tener miedo. Malo es no expresar nuestros sentimientos, reconociendo que Dios es nuestra fortaleza y nuestra ayuda. Enseñar a los niños es una habilidad y es un talento que nosotros desarrollamos. Tenemos que tener paciencia, leer, aplicar las historias de la Biblia para que los niños adquieran la información y necesitamos a los padres para que nos ayuden. Así que tú ya sabes cuáles pueden ser las 10 razones por las cuales los niños, cuando no recuerdan las lecciones que les hemos enseñado la semana pasada, siempre hay que recordar, la historia de la semana pasada fue, pero hoy día nos toca hablar de esta historia. Y eso es bien importante. Así que Dios me lo bendiga, queridos maestros. Estas son 10 razones por las cuales los niños y adolescentes se olvidan las historias, las lecciones, las actividades que realizamos la semana anterior, ¿verdad? Porque simplemente estamos cometiendo algunos errores y Dios nos da una oportunidad de seguirlo y de continuar, ¿no es cierto?, nuestra labor de guiar a los niños con amor hacia el cielo. Si tú tienes algunas preguntas, alguna duda, hay muchas personas que me están preguntando algunos puntos, pues vamos a tener un poco de paciencia, pero hemos hecho 42 videos que te pueden ayudar. Si tú tienes alguna duda, puedes escribir a guialosconamor2017@gmail.com o puedes suscribirte a mi canal en YouTube. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.